Amigos del saber, observadores de lo inobservable, prepárense. Lo que están a punto de experimentar no es una simple travesía por el cosmos, es una inmersión en los abismos de la lógica, una confrontación con los dilemas más perturbadores que surgen cuando la ciencia se atreve a contemplar la posibilidad de viajar a través del tiempo. Nos han enseñado que el tiempo es una línea recta, un flujo implacable que nos lleva del pasado al futuro. Pero, ¿y si esa línea pudiera doblarse, curvarse, o incluso anudarse sobre sí misma, creando bucles de causa y efecto que rompen toda coherencia? ¿Qué sucede cuando el futuro choca con el pasado de maneras que desafían la razón? Este no es un documental convencional, es un viaje al corazón de las paradojas temporales, esos enigmas que la ciencia no puede resolver y que nos obligan a cuestionar la mismísima naturaleza de la realidad. Si están listos para que su visión del tiempo se fracture y se reconstruya, si están dispuestos a desafiar cada certeza, entonces únanse a nuestra expedición. Y si, al final de este asombroso periplo, sienten que su alma ha vibrado con la verdad, los invito a unirse a la comunidad del Observador Cuántico. Su suscripción no es solo un clic, es un pasaporte para continuar explorando los secretos más profundos del cosmos junto a nosotros. Prepárense, porque a partir de ahora, la lógica del tiempo no volverá a ser la misma. Capítulo 1. La ilusión de la línea recta. ¿Qué es una paradoja temporal? Ustedes ahora mismo sienten el tiempo como una línea recta, un camino inmutable que se extiende desde un pasado ya vivido hacia un futuro por venir. Es una sucesión impecable. Un instante sigue a otro, las causas preceden a los efectos, y la historia se despliega con una lógica inquebrantable. Esta percepción es tan fundamental que define su realidad, su memoria, su anticipación. Pero ¿y si esa línea recta fuera una ilusión? Una simplificación de una realidad mucho más compleja, y a veces contradictoria. ¿Qué sucede cuando la audacia de la imaginación, respaldada por visiones teóricas de la física, se atreve a sugerir que esa línea puede doblarse, curvarse, o incluso anudarse sobre sí misma? Prepárense, porque estamos a punto de adentrarnos en el concepto más desconcertante que surge de la posibilidad de viajar por el tiempo, la paradoja temporal. La idea del viaje en el tiempo ha cautivado a la humanidad durante siglos. Desde las leyendas mitológicas hasta los relatos de H.G. Wells, la fantasía de retroceder al pasado para corregir errores, o de avanzar hacia el futuro para desvelar secretos, ha sido un sueño recurrente. Pero este sueño, si se toma en serio, choca violentamente con nuestra comprensión más básica de la realidad. Si el tiempo es una línea recta donde A siempre precede a B, ¿qué ocurre si B viaja al pasado para impedir que A suceda? Ahí es donde nace la paradoja. Una paradoja temporal es una contradicción lógica que surge cuando una acción realizada en el pasado, como resultado de un viaje en el tiempo desde el futuro, anula o altera la condición necesaria para que ese mismo viaje o acción ocurriera. En esencia, es un bucle de causa y efecto que se vuelve absurdamente autocontradictorio. Es como construir un edificio y luego demoler el mismo terreno sobre el que se asienta antes de haberlo terminado. La lógica se rompe, la coherencia universal se desgarra. Piensen en el tiempo como una serie de fichas de dominó cayendo. Cada ficha que cae, un evento derriba a la siguiente. La causalidad es esa secuencia ordenada. El pasado es la ficha que ya cayó, el presente es la que está cayendo, y el futuro es la que aún está en pie. Un viaje al pasado, y la posibilidad de alterarlo, es como si una ficha que ya cayó pudiera levantarse y evitar que la primera ficha se cayera, lo que a su vez significaría que nunca pudo haber levantado la primera ficha. La cadena se anula a sí misma. Las paradojas temporales no son solo acertijos divertidos para la ciencia ficción. Son desafíos profundos a los cimientos de la física. Si el universo opera bajo leyes lógicas y coherentes, ¿cómo podría permitirse una contradicción tan fundamental? El hecho de que surjan estas paradojas es, para muchos, la prueba más fuerte de que el viaje al pasado con capacidad de alteración es inherentemente imposible, o que el tiempo no es lo que parece. Existen varios tipos de paradojas temporales, cada una con su propio sabor de absurdidad lógica. Paradojas de consistencia o de alteración. Estas son las más intuitivas y dramáticas. Son aquellas en las que la intervención de un viajero temporal en el pasado crea una contradicción lógica directa. El ejemplo más famoso es la paradoja del abuelo, que exploraremos en detalle, donde un viajero impide su propia existencia. Si el viajero nunca nació, nunca pudo haber viajado al pasado para impedir su nacimiento. Paradojas de origen o bucle causal.
En estas paradojas, un objeto o una pieza de información existe en un bucle temporal, sin un punto de origen discernible. El objeto o la información viaja al pasado, y esa misma instancia en el pasado es la que da origen a la instancia futura. Es un ciclo sin principio. El ejemplo clásico es la paradoja Bootstrap, que también exploraremos, donde un viajero lleva algo al pasado, y ese objeto es copiado y luego llevado al futuro para ser llevado de nuevo al pasado. Paradojas de predestinación o bucle fijo. En estas, el intento de un viajero de cambiar el pasado, irónicamente, resulta ser el mismo evento que causa el pasado tal como ya sucedió. El viajero no altera la historia, se convierte en parte integral de ella, asegurando que los eventos ocurran como siempre estuvieron destinados. El futuro no se cambia, se cumple. La existencia de estas paradojas es una de las principales razones por las que muchos físicos se muestran escépticos sobre la viabilidad del viaje al pasado, especialmente la alteración del pasado. Si el universo es un sistema coherente, ¿cómo podría permitir que una causa anule su propio efecto, o que algo exista sin haber sido creado? La respuesta a estas preguntas es lo que ha llevado a los científicos a proponer soluciones que van desde la prohibición fundamental del viaje al pasado, hasta la existencia de universos paralelos o la naturaleza ilusoria del tiempo. El estudio de las paradojas temporales no es un mero juego intelectual. Es una ventana a la naturaleza fundamental de la realidad, la causalidad y el tiempo mismo. Nos obligan a confrontar la rigidez de la lógica y la fluidez de un cosmos que es mucho más complejo de lo que nuestra intuición lineal nos permite ver. Son los gritos de alerta del universo, que nos dicen que hay algo fundamental que no comprendemos sobre el flujo de los eventos. Y al desafiar nuestra comprensión, las paradojas nos empujan a buscar verdades más profundas. La primera de ellas, el enigma que se alza como el más famoso de todos los bucles temporales, es la paradoja del abuelo, el verdadero rompecabezas de la causalidad. Capítulo 2. El abuelo en la mira. La paradoja clásica de la causalidad rota. Ustedes están aquí, leyendo estas palabras, el resultado de una intrincada cadena de eventos que se remonta a sus ancestros. Cada uno de sus padres, cada uno de sus abuelos, tuvo que existir, conocerse y tener hijos para que ustedes pudieran nacer. Es una verdad innegable, la base de su propia existencia. Pero, ¿y si tuvieran el poder de viajar al pasado, de retroceder en el tiempo a una época anterior a la de sus padres? ¿Y si por alguna razón impidieran que sus abuelos se conocieran, o incluso que uno de ellos viviera? En ese instante, la lógica se desmorona, la realidad se desgarra, y ustedes se encuentran en el centro de la más famosa y perturbadora de todas las paradojas temporales, la paradoja del abuelo. Imaginen el escenario clásico. Un viajero del tiempo, motivado por alguna razón, quizás evitar una guerra futura, o simplemente la curiosidad, construye o entra en una máquina del tiempo y se transporta a la década de 1942. Su misión, o su accidente, lo lleva a una situación donde, antes de que su abuelo conozca a su abuela, o incluso antes de que su abuelo naciera, el viajero lo impide. Quizás empuja a su abuelo fuera del camino de un coche, o lo convence de no ir a ese baile crucial donde conoció a su abuela, o, en la versión más directa y brutal, lo asesina. Ahora, analicen las consecuencias lógicas. Si el viajero impide el encuentro de sus abuelos, o mata a su abuelo, entonces sus padres nunca nacerían. Si sus padres nunca nacen, entonces el viajero del tiempo, su propio hijo o nieto, nunca nacería. Pero si el viajero nunca nace, ¿cómo pudo haber viajado al pasado para impedir el encuentro de sus abuelos, o matar a su abuelo en primer lugar? Aquí es donde la paradoja golpea con toda su fuerza. La acción del viajero, impedir la existencia de su abuelo, anula la condición necesaria para que esa misma acción se produjera, la existencia del viajero. La causa, el viaje al pasado, destruye su propio efecto, la existencia del viajero, lo que a su vez elimina la causa. Es un bucle causal vicioso e irrompible, una contradicción lógica que hace que la coherencia del universo se desgarre. No puede ser. La paradoja del abuelo es la piedra angular de casi todas las objeciones al viaje en el tiempo, con capacidad de alteración del pasado. Para la mayoría de los físicos, el hecho de que esta paradoja surja tan fácilmente al pensar en un viaje al pasado es una prueba contundente de que el viaje al pasado con alteración es imposible. Las leyes de la física simplemente no lo permitirían. La realidad no puede permitir una autocontradicción. El tiempo no es maleable de esa manera. Si el tiempo es una línea recta o un río que fluye,
Entonces cualquier intento de interferir en su pasado sería abortado por el universo. Necesitamos una nueva física. Las teorías que sí permiten el viaje al pasado, como algunas soluciones de la relatividad general que generan curvas cerradas de tipo tiempo o CTCs, deben de alguna manera resolver esta paradoja. Si no lo hacen, la teoría misma se vuelve insostenible. Las implicaciones de la paradoja del abuelo van más allá de la mera ciencia ficción. Nos obligan a confrontar la naturaleza de la causalidad. La causalidad es el principio fundamental de que cada efecto tiene una causa que lo precede en el tiempo. Sin la causalidad, el universo sería un caos sin sentido, una sopa de eventos sin orden ni lógica. La paradoja del abuelo desafía directamente este principio, lo rompe en su punto más vulnerable, el origen mismo del viajero. Algunos intentos de resolver la paradoja sin negar el viaje al pasado han llevado a ideas audaces. Líneas de tiempo inmutables. Principio de autoconsistencia de Novikov. Esta solución propone que, si el viaje al pasado es posible, entonces cualquier intento de cambiar el pasado está destinado a fallar o a resultar en una acción que, irónicamente, asegura que los eventos ocurran exactamente como siempre estuvieron destinados. Es decir, el viajero se convierte en parte del pasado inalterable. Si viajas al pasado para matar a tu abuelo, algo siempre te lo impedirá. Tu arma se encasquillará, una fuerza inexplicable te detendrá, o te equivocarás de abuelo. La historia se autocorrige. Tu viaje no cambia el destino, es el destino. Universos paralelos. Interpretación de muchos mundos. Esta es la solución más radical. Si viajas al pasado y matas a tu abuelo, no estás aniquilando tu propia existencia en tu línea de tiempo original. En cambio, en el momento de tu intervención, el universo se divide en una nueva rama, un universo paralelo, donde tus abuelos nunca se conocieron y tú no naciste en esa rama. Tu línea de tiempo original permanece intacta y existiendo, y no hay paradoja porque la contradicción ocurre en un universo diferente. La paradoja del abuelo es, por lo tanto, el guardián de la coherencia. Es el muro de ladrillos que el universo parece erigir para protegerse de las autocontradicciones. Su persistencia en nuestra imaginación y su desafío a nuestra lógica es un poderoso recordatorio de lo poco que sabemos realmente sobre el tiempo. Nos obliga a buscar soluciones que van más allá de nuestra intuición, a considerar si el tiempo es una línea recta, un bloque ya hecho, o un jardín de infinitos senderos que se bifurcan. Porque solo al entender cómo el universo evita la paradoja del abuelo, podremos acercarnos a la verdadera naturaleza de la temporalidad. Y esta búsqueda nos lleva a otros bucles sin fin, donde la información misma parece existir sin un creador. Capítulo 3. Bucle infinito. La paradoja bootstrap o del origen sin creador. Ustedes están acostumbrados a que todo tenga un origen. Una canción tiene un compositor, un libro tiene un autor, una máquina tiene un inventor. Hay una causa inicial que da vida a la existencia de algo. Pero ¿qué pasaría si un objeto, o una pieza de información, existiera en un bucle temporal tan perfecto que no tuviera un punto de origen, que simplemente se perpetuara a sí mismo a través del tiempo, sin un creador discernible? Esta es la esencia de la paradoja bootstrap, también conocida como la paradoja ontológica o del bucle causal, un enigma que desafía la misma noción de originalidad y creación. El término bootstrap proviene de la expresión pulling oneself up by one's bootstraps, tirarse a uno mismo de las correas de las botas, es decir, levantarse por sus propios medios sin ayuda externa. La paradoja se manifiesta cuando un elemento, ya sea un objeto físico, una pieza de información o incluso una persona, viaja al pasado, y ese mismo elemento en el pasado se convierte en la causa de su propia existencia futura. Imaginen el ejemplo clásico de la paradoja del libro de Shakespeare. Un viajero del tiempo, fascinado por las obras de William Shakespeare, regresa al pasado, específicamente al Londres del siglo XVI. Allí, encuentra a un joven y desconocido William Shakespeare, un aspirante a dramaturgo que aún no ha escrito ninguna de sus grandes obras. El viajero, con la esperanza de inspirarlo o quizás de asegurar que las obras existan, le entrega al joven Shakespeare una copia completa de todas las obras que el futuro autor supuestamente escribirá: Hamlet, Romeo y Julieta, Macbeth, etc. El joven Shakespeare, asombrado por la genialidad de las obras, las copia, las publica bajo su propio nombre, y así se convierte en el famoso bardo que conocemos. Años más tarde, el viajero del tiempo, para completar el ciclo,
Toma una copia de las obras publicadas de Shakespeare de una biblioteca en su propio tiempo y la lleva al pasado para entregársela al joven Shakespeare. Ahora la pregunta crucial. ¿Quién escribió las obras de Shakespeare? No fue el joven Shakespeare original porque simplemente las copió. Y no fue el viajero del tiempo, porque él solo llevó una copia que ya existía en el futuro. Las obras no tienen un autor original discernible, simplemente existen en un bucle temporal sin principio. La información, el contenido de las obras, se ha creado a sí misma, ha surgido de la nada a través de un ciclo continuo de causa y efecto. Otros ejemplos de la paradoja Bootstrap. La máquina del tiempo autocreada. Un inventor del futuro viaja al pasado para entregar los planos de una máquina del tiempo a su yo más joven. El joven inventor utiliza esos planos para construir la máquina, y al envejecer viaja al pasado para entregar los mismos planos a su yo más joven. ¿Quién inventó la máquina del tiempo? Nadie. La máquina, o la información de sus planos, existe en un bucle sin origen. La melodía sin compositor. Un músico viaja al pasado y escucha una melodía pegadiza que un músico del pasado está tocando. Sin saber que la melodía es un bucle, la aprende, la populariza, y en el futuro, ese mismo músico es el que inspira a otro viajero a llevar la melodía al pasado. La melodía nunca fue compuesta por nadie original. La paradoja Bootstrap no implica la anulación de la existencia de alguien, como en la paradoja del abuelo, sino la creación de algo, información o un objeto, que carece de una causa inicial, que existe sin haber sido realmente creado. Desafía nuestra comprensión fundamental de la originalidad, la autoría y la causa primera. Todo lo que existe, creemos, debe haber tenido un punto de origen, pero en un bucle Bootstrap no lo hay. ¿Cómo intentan los científicos y filósofos resolver la paradoja Bootstrap? El principio de autoconsistencia de Novikov. Esta solución, que exploraremos con más detalle, postula que si el viaje en el tiempo es posible, entonces los eventos que ocurren dentro de un bucle temporal deben ser autoconsistentes. La paradoja Bootstrap es de hecho un ejemplo de un bucle autoconsistente. Las obras de Shakespeare siempre existieron en ese bucle temporal, y el viajero y Shakespeare son simplemente partes de ese ciclo. No hay contradicción porque el universo simplemente es de esa manera. La información no fue creada, sino que siempre existió dentro de ese bucle. La interpretación de muchos mundos. En un multiverso, la paradoja Bootstrap también podría resolverse. Cuando el viajero lleva las obras de Shakespeare al pasado, crea una nueva rama del universo. En esa nueva rama las obras sí tienen un autor, el viajero del tiempo. La copia original de las obras proviene del universo del viajero, y luego se introduce en la nueva rama. No hay un bucle sin origen, sino una transferencia de información entre universos paralelos. La imposibilidad del viaje al pasado. La solución más simple es negar la posibilidad de viajes al pasado con capacidad de transferencia de información. Si no puedes llevar las obras de Shakespeare al pasado, la paradoja nunca surge. La paradoja Bootstrap, con su danza infinita de causa y efecto, nos obliga a meditar sobre la naturaleza de la información misma. Si el universo es fundamentalmente información, y si esa información puede existir en bucles cerrados, significa que la realidad puede ser inherentemente circular en su origen. Es la creación una serie de paradojas autoconsistentes. Este bucle infinito, que se devora a sí mismo y se regenera, es un testimonio de la extrañeza del tiempo. Nos empuja a mirar más allá de nuestras concepciones lineales y a considerar un universo donde la originalidad es un concepto relativo y donde la existencia puede surgir de la autorreferencia temporal. Nos recuerda que las paradojas no son solo problemas, son ventanas a una realidad más profunda y misteriosa que desafía nuestra lógica, una realidad donde el destino, lejos de ser inmutable, se teje en una red de eventos inevitables. Capítulo 4. Destino fijo. La paradoja de la predestinación y los eventos inevitables. Ustedes, en este momento, sienten que tienen control sobre su futuro. Creen que sus decisiones pueden alterar el curso de los acontecimientos. Pero ¿qué pasaría si, al igual que los personajes de una obra de teatro, su destino ya estuviera escrito, y cada uno de sus intentos por desviarse del guión solo sirviera para interpretarlo aún más fielmente? Esta es la esencia de la paradoja de la predestinación, un fascinante dilema que postula que el viaje en el tiempo no permite alterar el pasado, sino que cualquier intervención de un viajero temporal se convierte en una parte intrínseca y necesaria de la historia tal como ya sucedió.
A diferencia de la paradoja del abuelo, donde la acción del viajero anula su propia existencia, rompiendo la causalidad, la paradoja de la predestinación es un tipo de bucle causal autoconsistente. No hay una contradicción lógica directa, simplemente no hay libre albedrío para cambiar el pasado. El intento de cambio es la causa de lo que se pretendía cambiar. El futuro no se modifica, se cumple a través del viajero. Imagina un escenario clásico. Una ciudad está destinada a ser destruida por un incendio devastador en el año 1942. Un viajero del tiempo del futuro, con conocimiento de este desastre histórico y con el corazón lleno de la esperanza de salvar vidas, decide regresar a esa fecha exacta para evitar la catástrofe. El viajero llega al pasado, intenta alertar a las autoridades, advertir a la gente, buscar el origen del fuego para apagarlo, pero por una serie de desafortunados giros del destino, o por sus propias acciones inadvertidas, su intervención termina siendo la chispa, o la distracción, o el elemento que, irónicamente, asegura que el incendio ocurra exactamente como siempre estuvo destinado a ocurrir. Quizás el viajero, al intentar apagar un pequeño fuego que cree insignificante, accidentalmente derrama un bidón de combustible que aviva las llamas, provocando el desastre a gran escala. Quizás su advertencia, al ser tomada como una locura, genera pánico que impide una evacuación ordenada, llevando a más víctimas de las que habría habido. Quizás su presencia inusual en el momento crítico distrae a un bombero que de otra manera habría visto el verdadero origen del incendio. Al final, el incendio ocurre. La ciudad es destruida. El viajero regresa a su tiempo, dándose cuenta con horror de que su desesperado intento por cambiar el pasado no solo falló, sino que fue la misma causa que lo forjó. La historia no fue reescrita, simplemente lo incluyó a él como un actor necesario en su desarrollo. En este tipo de paradoja, el pasado es fijo, no puede ser alterado. El viajero temporal no es un reescritor del destino, sino un instrumento, un agente del destino mismo. Cada acción que tome en el pasado ya fue parte de ese pasado. La predestinación aquí no implica una fuerza divina que lo obliga a actuar, sino que el universo, en su búsqueda de la coherencia causal, simplemente no permite que se generen contradicciones. Si el evento X sucedió, y su viaje al pasado ocurre, entonces su viaje y cualquier acción que tome en él ya son parte de la cadena de eventos que llevaron a X. Otros ejemplos de la paradoja de la predestinación. El mensaje olvidado. Un hombre recibe un misterioso mensaje que lo lleva a un tesoro. Luego viaja al pasado para dejar ese mismo mensaje, que luego es encontrado por su yo más joven. ¿Quién escribió el mensaje original? Siempre existió en el bucle. La curación inevitable. Un viajero regresa al pasado para salvar a una persona de una enfermedad terminal, pero descubre que su intervención, quizás dándole una medicina, fue precisamente lo que la curó en el pasado, un evento que ya estaba destinado a ocurrir. La paradoja de la predestinación es una fuerte candidata a ser la forma en que el universo resuelve los intentos de viaje al pasado. Su atractivo radica en que preserva la causalidad y la coherencia del universo. No hay una contradicción lógica directa. Simplemente, la libertad de acción en el pasado es una ilusión. El pasado es inmutable, y cualquier intervención de un viajero temporal ya está grabada en él. Esta paradoja se alinea estrechamente con el principio de autoconsistencia de Novikov, que exploraremos en detalle. Novikov postula que las leyes de la física son tales que cualquier evento en un bucle temporal es autoconsistente. Es decir, si el universo permite el viaje en el tiempo, entonces solo se pueden dar eventos que no conduzcan a una paradoja. Su acción en el pasado no es un cambio, sino un cumplimiento. Las implicaciones filosóficas son profundas. Determinismo cósmico. La paradoja de la predestinación sugiere una forma de determinismo. Si el futuro ya está escrito, y nuestros intentos de cambiarlo solo lo afianzan, ¿dónde queda el libre albedrío? Nuestra vida se convierte en la interpretación de un guión cósmico preestablecido. El pasado inmutable. Refuerza la idea de que el pasado es inalterable. No importa lo que hagan, no pueden reescribir la historia. Solo pueden ser parte de ella. La ilusión de la agencia. La ilusión no es solo la línea recta del tiempo, sino la creencia de que tenemos una agencia total para desviarnos del camino. En realidad, somos actores en una obra, y nuestras elecciones son solo las líneas que ya se han escrito. La paradoja de la predestinación es una de las respuestas más elegantes que la ciencia ofrece al dilema del viaje al pasado.
Nos da una visión de un universo que se protege a sí mismo de las contradicciones. Un cosmos donde la coherencia causal es una ley fundamental. Pero si el universo se autocorrige, si el destino está fijo, ¿cuál es el mecanismo exacto que asegura que esto suceda? ¿Cómo el cosmos frustra nuestros intentos de cambio y nos obliga a cumplir el guión? Capítulo 5. El principio de autoconsistencia. La solución de Novikov al caos temporal. Ustedes han visto los dilemas. La paradoja del abuelo, donde la causa anula el efecto. La paradoja Bootstrap, donde la información existe sin origen. La paradoja de la predestinación, donde el intento de cambio solo asegura el cumplimiento. Estos enigmas, estos bucles lógicos, son el mayor obstáculo para la posibilidad del viaje en el tiempo al pasado. Pero, ¿y si la solución no fuera que el viaje en el tiempo es imposible, sino que las leyes del universo simplemente no permiten que se generen contradicciones? ¿Y si el cosmos tiene un mecanismo de autodefensa incorporado para preservar su propia coherencia? Esta es la poderosa idea del principio de autoconsistencia de Novikov, formulado por el físico ruso Igor Novikov, en la década de 1980. Este principio postula que, si el viaje en el tiempo al pasado es posible, entonces cualquier evento en un bucle temporal, incluyendo las acciones de un viajero del tiempo, debe ser consistente con los eventos que ya ocurrieron. En otras palabras, no se puede viajar al pasado y alterar la historia de una manera que cree una paradoja. Para entender la esencia de Novikov, piensen en el espacio-tiempo no como un lienzo en blanco sobre el que se puede pintar, sino como un tapiz ya tejido. Cada hilo, cada nudo, cada punto ya está fijo. Si ustedes son un viajero del tiempo, no son un tejedor que puede deshacer y rehacer el tapiz, son un hilo más en la urdimbre y la trama. Sus acciones, su viaje, su existencia en ese momento del pasado, ya son una parte ineludible del diseño del tapiz. Volvamos a la paradoja del abuelo. Según el principio de Novikov, si ustedes viajan al pasado con la intención de impedir el nacimiento de su abuelo o de sus padres, su intento siempre fallará. No es que el universo intervenga mágicamente para impedirlo, es que cualquier acción que realicen ya está predestinada a ser consistente con la historia tal como ya ocurrió. Si intentan apretar el gatillo, el arma se encasquillará, o fallarán el disparo, o serán distraídos en el último segundo. Si intentan disuadir a sus abuelos de conocerse, su intervención, irónicamente, podría ser el evento que los acerque. Quizás su advertencia absurda los hace reír juntos, o los empuja a una situación donde se encuentran. Incluso podrían descubrir que su intento de cambio fue, en realidad, el evento que los llevó a tomar una decisión crucial que formó su propia existencia. La clave es que la historia es fija. No pueden cambiar lo que ya ha sucedido. Sus acciones en el pasado no son un cambio, sino un cumplimiento. Son un actor en una obra cuyo guión ya está escrito, y sus improvisaciones son de hecho parte del guión. La paradoja Bootstrap también se resuelve con el principio de Novikov. El libro de Shakespeare sin autor original, o la máquina del tiempo sin inventor inicial, no son paradojas lógicas. Son simplemente bucles causales autoconsistentes. La información o el objeto siempre han existido dentro de ese bucle temporal. No tienen un punto de origen externo al bucle. El universo simplemente es, de esa manera, una serie de eventos que se causan y se recrean a sí mismos. Las implicaciones del principio de autoconsistencia de Novikov son profundas. Preservación de la coherencia universal. La mayor fortaleza de este principio es que garantiza la coherencia lógica del universo. No permite contradicciones. La causalidad se mantiene intacta, aunque de una manera circular. El universo se protege a sí mismo de las paradojas. Determinismo implícito. Si el principio de Novikov es correcto, entonces el universo es fundamentalmente determinista. No tienen libre albedrío para cambiar el pasado. Sus acciones en el pasado no son elecciones libres que alteran el futuro. Son acciones preescritas que aseguran que el pasado ocurra como siempre lo hizo. Esto puede ser una idea inquietante, ya que reduce la agencia del viajero temporal a la de un actor en una obra preescrita. El tiempo como bloque fijo. Este principio se alinea muy bien con la visión del universo bloque, donde todos los momentos pasado, presente, futuro ya existen como un todo fijo. En este contexto, el viaje en el tiempo no es una alteración, sino simplemente la navegación de un camino ya existente dentro del bloque espacio-temporal. Sus acciones en el pasado ya son parte de ese bloque. La ausencia de turistas temporales.
Si el principio de Novikov es la ley que rige, explica por qué no vemos turistas temporales del futuro. Si nos visitaran, su presencia y sus acciones ya estarían integradas en nuestra historia, y quizás no las reconoceríamos como viajeros del tiempo, o sus acciones serían tan sutiles que pasarían desapercibidas. ¿Cómo funciona esta autocorrección del universo a nivel físico? Novikov y otros sugieren que las probabilidades de que ocurra una acción que cause una paradoja serían infinitesimalmente pequeñas. En un universo determinista, simplemente no habría un camino físico para que una paradoja se manifestara. Las leyes de la física guiarían a la partícula, a la bala, al evento, de tal manera que cualquier intento de contradicción sería inherentemente imposible. Es como si el universo tuviera una policía de causalidad que interviene a un nivel subatómico para asegurar que nada rompa las reglas del guión. El principio de autoconsistencia de Novikov ofrece una solución elegante y a la vez un poco desalentadora a las paradojas temporales. Nos da una visión de un universo donde la coherencia causal es una ley inquebrantable, donde la historia es fija, y donde los viajeros temporales, si existen, son meros agentes del destino cósmico. Nos obliga a confrontar la idea de que la libertad en el tiempo, al menos hacia el pasado, podría ser una ilusión. Y en esa aceptación de un guión cósmico inquebrantable, surge la siguiente pregunta que desafía aún más nuestra intuición sobre la realidad. ¿Qué sucede si la solución a las paradojas no es un guión fijo, sino una infinidad de guiones, cada uno en su propio universo? Capítulo 6. Universos en bifurcación. La solución del multiverso a las paradojas. Ustedes, ahora mismo, sienten que su vida es una secuencia única de eventos. Toman una decisión, y las otras posibilidades se desvanecen en el reino de lo que pudo haber sido. Pero ¿y si cada decisión, cada evento, cada fluctuación cuántica, no borrara las otras posibilidades, sino que las hiciera realidad en universos paralelos? ¿Y si las paradojas temporales no fueran imposibles, sino meramente una señal de que la realidad se ramifica, creando infinitos futuros y sorprendentemente infinitos pasados? Esta es la asombrosa premisa de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. La interpretación de muchos mundos M. de Boevi, por sus siglas en inglés, propuesta por Hugh Everett Trento, en el año 1957, es una de las interpretaciones más audaces y controvertidas de la mecánica cuántica. Su origen se encuentra en el misterio del colapso de la función de onda. Recordemos la extrañeza cuántica. Una partícula, como un electrón, puede existir en una superposición de estados, como si estuviera en múltiples lugares, o tuviera múltiples propiedades al mismo tiempo, hasta que es observada o medida. En ese momento la partícula elige un estado definido. La interpretación tradicional dice que la función de onda colapsa a una de las posibilidades, y las otras simplemente desaparecen. Everett, sin embargo, propuso una solución radicalmente diferente. La función de onda nunca colapsa. En cambio, en cada instante en que ocurre una medición o una elección cuántica, el universo no elige un resultado. En realidad, el universo se divide, o ramifica, en múltiples universos paralelos. Imagina que lanzas una moneda. Antes de que caiga, está en superposición, cara y cruz. Según M. de Boevi, en el momento en que la moneda aterriza y se revela su resultado, digamos cara, el universo no decide que es cara. En cambio, el universo se bifurca. En una rama, la moneda cae cara, y ustedes, el observador, experimentan esa realidad. En la otra rama, completamente separada e inaccesible, la moneda cae cruz, y una versión de ustedes experimenta esa otra realidad. Cada posible resultado de cada evento cuántico se realiza en su propio universo. Esto significa que hay un número incomprensiblemente grande, quizás infinito, de universos paralelos, todos ramificándose de este vasto árbol de la realidad. Ahora apliquemos esta idea al viaje en el tiempo y a las paradojas temporales. Resolución de la paradoja del abuelo. Si ustedes viajan al pasado con la intención de impedir el nacimiento de su abuelo o matarlo, no están aniquilando su propia existencia en su línea de tiempo original. En cambio, en el momento de su intervención, el universo se divide. En la rama de la que provienen, sus abuelos se conocieron y ustedes nacieron. Esa realidad no cambia. En la nueva rama, el universo paralelo que acaban de crear con su intervención, sus abuelos nunca se conocieron, y por lo tanto, ustedes nunca nacieron en esa rama específica. No hay paradoja, porque la contradicción ocurre en un universo diferente.
Ustedes simplemente han saltado de una rama a otra, o han creado una nueva rama. Resolución de la paradoja Bootstrap. La información o el objeto sin origen, como el libro de Shakespeare, no es una paradoja. Cuando el viajero lleva el libro al pasado, crea una nueva rama del universo. En esa nueva rama, las obras sí tienen un autor, el viajero del tiempo que las trajo del futuro de otra rama. No hay un bucle sin origen en un único universo, sino una transferencia de información entre universos paralelos. Resolución de la paradoja de la predestinación. Los intentos de cambiar el pasado ya no son eventos inevitables en un guión fijo. Si viajan al pasado para evitar un incendio, y por su intervención se produce, eso ocurre en una nueva rama de la realidad. Su línea de tiempo original, donde el incendio ocurrió por otras causas, sigue existiendo. La interpretación de muchos mundos es la solución más elegante para las paradojas temporales, porque las elimina por completo. No hay necesidad de que el universo se autocorriga o prohíba el viaje al pasado. Simplemente, cada posibilidad se realiza, y las contradicciones se disuelven en la vastedad de un multiverso en constante expansión. Las implicaciones de los universos en bifurcación son inmensas. Libre albedrío redefinido. La MBOE no niega el libre albedrío, sino que lo expande a una escala cósmica. Cada elección que ustedes hacen, cada posibilidad que su conciencia contempla, se realiza. Todas las versiones de ustedes existen, viviendo todas las posibles decisiones. Su voluntad es el acto de experimentar una de esas ramas. La realidad es un árbol infinito. El universo no es una única secuencia de eventos, sino un árbol gigantesco que se ramifica sin cesar con cada instante. Cada ahora es un punto de bifurcación, un umbral hacia innumerables futuros. No hay lo que pudo haber sido. Si cada posibilidad se realiza, entonces no hay lamentaciones en el sentido de caminos no tomados. Todos los caminos se toman, en alguna parte. Sin embargo, la interpretación de muchos mundos es altamente especulativa y no está probada. No tenemos forma de observar directamente otros universos paralelos, ya que se separan y se vuelven causalmente desconectados del nuestro. Además, plantea sus propios desafíos, como la medida de Born, cómo se asignan las probabilidades a las diferentes ramas, y cómo nuestra conciencia elige o experimenta solo una rama. Aún así, la contemplación de los universos en bifurcación es una de las ideas más liberadoras y asombrosas que la física ofrece. Nos obliga a expandir nuestra mente más allá de los confines de una única realidad y a considerar un cosmos donde la existencia es mucho más vasta, diversa y compleja de lo que jamás imaginamos. Las paradojas temporales, en lugar de ser límites, se convierten en portales a un jardín de infinitos senderos, donde cada decisión es el nacimiento de un nuevo universo. Y esta visión, donde la realidad es un ballet de posibilidades, nos lleva a otra de las barreras cósmicas, la conjetura de protección de la cronología de Stephen Hawking. Capítulo 7. La conjetura del guardián. Stephen Hawking y la protección de la cronología. Ustedes han soñado con el viaje al pasado, con la capacidad de retroceder en el tiempo. Pero con ese sueño, vienen las pesadillas de las paradojas, el abuelo aniquilado, el libro sin autor. Hemos visto soluciones elegantes, como la autoconsistencia de Novikov, y los universos en bifurcación. Pero para uno de los mayores genios de la física, Stephen Hawking, estas soluciones aún dejaban una pregunta abierta. ¿Por qué la realidad se permitiría siquiera llegar a un punto donde tales paradojas necesitaran ser resueltas? ¿Por qué no habría una ley fundamental que simplemente las prohibiera desde el principio? Hawking, con su aguda intuición y su profunda comprensión de la relatividad y la mecánica cuántica, propuso en 1992 la conjetura de protección de la cronología. Esta no es una ley probada, sino una poderosa conjetura, una especie de principio de autoconservación para el universo. Postula que las leyes de la física conspiran para impedir la formación de curvas cerradas de tipo tiempo CTCs a escala macroscópica. Y las CTCs son precisamente los caminos teóricos a través del espacio-tiempo que, si existieran, permitirían el viaje al pasado. Pensemos en qué son las CTCs. En la relatividad general de Einstein, el espacio-tiempo es elástico y puede curvarse. Bajo ciertas condiciones extremas, como las que podrían darse alrededor de agujeros de gusano o cilindros rotatorios masivos, las ecuaciones de Einstein permiten trayectorias, donde un objeto podría moverse a través del espacio-tiempo y terminar en un punto que está en su propio pasado. Esa es una curva cerrada de tipo tiempo,
Si una CTC existiera, un viajero podría entrar en ella en un momento y salir en un momento anterior, creando la posibilidad de una paradoja. Hawking, sin embargo, argumentó que la naturaleza no permitiría que estas CTC se formaran libremente. Su conjetura es la idea de que cualquier intento de crear una CTC generaría una inestabilidad cuántica masiva, una explosión de partículas virtuales y radiación en el punto donde el espacio-tiempo comenzara a curvarse sobre sí mismo. Esta energía se volvería infinita justo antes de que la CTC se formara, destruyendo la posibilidad de su existencia o colapsando el sistema. Imagina que estás intentando construir un puente sobre un abismo. A medida que te acercas al punto crítico, la energía se vuelve tan inmensa, tan inestable, que el puente explota antes de que puedas completarlo. Así, el universo se protege a sí mismo del caos. Imposibilidad fundamental del viaje al pasado. Si la conjetura de Hawking es correcta, el viaje al pasado con capacidad de alteración es inherentemente imposible. No es solo que sea difícil tecnológicamente, o que haya paradojas que resolver, es que las leyes fundamentales de la física lo prohíben desde su raíz. El universo tiene una especie de policía de la causalidad incorporada que impide que la historia se desgarre. Las implicaciones de la conjetura de protección de la cronología son claras y directas. Protección de la coherencia causal. Esta conjetura asegura que la causalidad, la idea de que las causas preceden a los efectos, y que la historia es una secuencia lógica, se mantenga intacta en todo el universo. No habría necesidad de soluciones como el principio de autoconsistencia de Novikov, que permite los bucles pero sin cambios, o la interpretación de muchos mundos, que crea nuevas realidades, porque el problema de la paradoja simplemente no surgiría. Sin embargo, es importante recordar que la conjetura de protección de la cronología es, como su nombre indica, una conjetura. No ha sido probada matemáticamente de manera rigurosa, ni hay evidencia directa de que esa inestabilidad cuántica deba surgir necesariamente para impedir las CTCs. Es una idea que aún está siendo investigada y debatida en la física teórica. Requiere una comprensión completa de la gravedad cuántica, que aún no tenemos, para saber si las CTCs son realmente imposibles o si pueden formarse bajo condiciones que nuestra física actual no predice. El tiempo como línea recta, a gran escala. Para nuestra experiencia macroscópica, el tiempo se mantendría como una línea que avanza inexorablemente hacia adelante. No habría atajos hacia el pasado, no habría bucles. El universo estaría protegido de su propia capacidad de generar contradicciones. Hawking, con su característico sentido del humor, llegó a bromear que la ausencia de turistas del futuro es la mejor evidencia empírica que tenemos para su conjetura. Si el viaje al pasado fuera posible y seguro, no estaríamos ya inundados de visitantes de eras venideras, curiosos por ver cómo vivimos hoy, o deseosos de cambiar el curso de la historia. Su ausencia, para Hawking, es una señal de que el universo tiene una forma de cerrarse a sí mismo a tales posibilidades. La contemplación de la conjetura de Hawking es una meditación sobre la inteligencia implícita del universo. Sugiere que las leyes de la naturaleza no son solo reglas frías e impersonales, sino que poseen una especie de sabiduría interna que las protege de la autodestrucción lógica. Es un guardián cósmico que asegura que, no importa cuán salvajes puedan ser las ecuaciones de Einstein, la realidad fundamental del tiempo y la causalidad se mantendrá intacta. Nos libera del miedo a las paradojas, pero también nos encierra en la inevitabilidad de un tiempo que solo avanza. Y en esa aparente inevitabilidad, nos preguntamos si las leyes del micromundo, las que rigen lo cuántico, desafían esta lógica de una manera que desdibuje la causalidad. Ustedes viven en un mundo donde la causalidad es el rey, cada acción tiene una reacción. Un efecto siempre sigue a su causa, es la base de su lógica, de su ciencia, de su experiencia diaria. Pero, ¿y si esta causalidad lineal, esta inquebrantable flecha que apunta del pasado al futuro, fuera otra capa más de la gran ilusión temporal? ¿Y si, en el nivel más profundo de la realidad, en el reino subatómico, el futuro pudiera de alguna manera sutil y enigmática influir en el pasado? Bienvenidos al vertiginoso concepto de la retrocausalidad. Capítulo 8. El desafío cuántico. Retrocausalidad y la disolución de causa y efecto. La retrocausalidad es una idea que desafía radicalmente nuestra intuición y la mayoría de las leyes que rigen nuestro mundo macroscópico. Sugiere que un evento futuro puede tener una influencia o una correlación con un evento pasado. Esto no significa que ustedes puedan enviar un mensaje de texto a su yo de ayer, o cambiar sus decisiones pasadas.
Las paradojas del abuelo no se resuelven mágicamente a nivel macroscópico. Sin embargo, en el reino de la mecánica cuántica, donde la realidad es fluida y probabilística, el concepto de causalidad se vuelve mucho más nebuloso. Pensemos de nuevo en el experimento de la doble rendija, el paradigma de la extrañeza cuántica. Si lanzamos partículas, como fotones o electrones, una por una hacia dos rendijas, y no las observamos, se comportan como ondas, creando un patrón de interferencia en una pantalla detrás de las rendijas. Es como si cada partícula pasara por ambas rendijas a la vez. Pero si colocamos un detector en una de las rendijas para saber por cuál pasa, entonces el patrón de interferencia desaparece, y las partículas se comportan como, partículas, pasando solo por una rendija. La observación altera la realidad, o más precisamente, la define. Ahora la cosa se pone aún más extraña con una versión avanzada de este experimento, el famoso borrador cuántico de elección retardada. Imaginen un experimento donde un fotón pasa por una doble rendija, y luego, después de que ya ha pasado por las rendijas y decidido su trayectoria, se toma una decisión sobre si se medirá o no la información de su trayectoria. Sorprendentemente, la elección hecha en el futuro en el detector parece influir en el comportamiento del fotón en el pasado, cuando pasaba por las rendijas. Si se decide que se puede saber por qué rendija pasó, el patrón de interferencia se borra. Si se decide que esa información no puede ser conocida, el patrón de interferencia reaparece. Es como si el destino futuro del fotón influyera en su comportamiento pasado. Esto no implica una comunicación de información a través del tiempo que viole la causalidad. Los físicos enfatizan que no se puede usar el borrador cuántico para enviar mensajes al pasado. Sin embargo, la implicación es que en el nivel cuántico, la distinción entre antes y después no es tan rígida como pensamos. La realidad de una partícula cuántica parece estar conectada en un sentido más fundamental, donde los eventos pueden estar correlacionados de maneras que no respetan la línea temporal estricta de causa y efecto. Las posibilidades de la función de onda no se fijan en un punto concreto del tiempo. La elección final puede influir en la historia previa de la partícula. Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica, como la interpretación transaccional, proponen que la causalidad es fundamentalmente simétrica en el tiempo. Es decir, las interacciones cuánticas no son solo ondas que avanzan del pasado al futuro, sino que también involucran ondas que retroceden del futuro al pasado. Estas ondas se encuentran y forman una transacción que determina el resultado de un evento. La retrocausalidad, aunque increíblemente sutil y confinada al reino cuántico, desafía nuestra visión más básica del tiempo y la causalidad. Nos susurra que, en su esencia más profunda, la realidad es mucho más maleable, y las conexiones entre eventos mucho más fluidas, de lo que nuestra intuición nos permite ver. La ilusión de la causalidad, entonces, no es que no exista causa y efecto, sino que es una flecha unidireccional inquebrantable. Las implicaciones filosóficas son profundas. Libre albedrío redefinido. Si el futuro puede influir en el pasado a nivel cuántico, ¿dónde queda el libre albedrío? Nuestras decisiones futuras ya están predeterminadas por lo que haremos, o nuestras decisiones pasadas ya están influenciadas por lo que haremos. Esto nos lleva a un bucle causal complejo donde la voluntad se entrelaza con el destino de una manera que desafía la comprensión lineal. La naturaleza del tiempo. Si la causalidad se disuelve a nivel fundamental, ¿es el tiempo realmente una dimensión, o es una propiedad emergente? Una ilusión que surge de la interacción de miles de millones de partículas a medida que el universo se organiza y desordena. El desafío cuántico nos sugiere que el tiempo es más una propiedad estadística y relacional que una línea fundamental y rígida. En el corazón de la materia, el universo cuántico sigue su danza incesante, un ballet donde la causalidad se vuelve difusa y el futuro parece susurrarle al pasado. Este es el desafío que la ciencia no puede resolver completamente con nuestra lógica lineal actual. Nos obliga a cuestionar nuestras certezas más arraigadas y a contemplar un universo donde la realidad es mucho más fluida, más interconectada y más asombrosa de lo que jamás imaginamos. La ilusión del tiempo es aún más profunda cuando la misma causalidad se revela como una propiedad que puede ser desafiada. Y esta verdad cuántica nos lleva directamente a la ingeniería de esas máquinas que, al jugar con el tiempo, revelan estas paradojas. Un universo no local, la retrocausalidad, junto con el entrelazamiento cuántico, donde partículas separadas pueden estar conectadas instantáneamente a través de vastas distancias, sugiere un universo fundamentalmente no local,
Las conexiones existen a través del espacio y el tiempo de maneras que superan nuestra comprensión. No hay un aquí y una ahora tan aislados como pensamos. Todo está interconectado de una manera que desafía nuestra percepción de la realidad. Capítulo 9. Máquinas del tiempo. ¿Un viaje imposible o el origen de la paradoja? Ustedes han visto las imágenes icónicas, el DeLorean que surca el tiempo, la cabina telefónica que aparece en otra era. La idea de una máquina del tiempo es una de las fantasías más persistentes y amadas de la ciencia ficción. Nos promete el poder de reescribir el pasado, de desvelar el futuro. Pero si el tiempo es una ilusión, si el universo se protege de las paradojas, ¿qué significado tiene esta búsqueda? Y si el concepto mismo de una máquina del tiempo, lejos de ser la solución a nuestros dilemas temporales, es en realidad el origen fundamental de todas las paradojas que hemos explorado. En la relatividad general de Einstein, el espacio y el tiempo no son entidades separadas, son un tejido elástico que puede curvarse. Y bajo ciertas condiciones extremas, las ecuaciones de Einstein sí permiten matemáticamente la existencia de caminos a través de este espacio-tiempo que nos llevarían al pasado. Estas son las famosas curvas cerradas de tipo tiempo CTCs. Una máquina del tiempo, en este contexto, no es una caja que se mueve a través del tiempo, sino un dispositivo o una configuración de materia y energía que crea una CTC, permitiendo que un objeto o una persona regrese a un punto anterior en su propia línea de tiempo. Aquí están algunas de las máquinas del tiempo teóricas que, al crear CTCs, dan origen a las paradojas. Agujeros de gusano, puentes espaciotemporales, son túneles teóricos que conectan dos puntos distantes en el espacio-tiempo. Si un agujero de gusano pudiera mantenerse abierto con materia exótica energía negativa, y un extremo fuera sometido a una fuerte dilatación del tiempo, viajando a velocidades cercanas a la luz o cerca de un agujero negro masivo, los dos extremos del agujero de gusano se desincronizarían temporalmente. Un viajero que entrara por un extremo podría salir por el otro en un momento anterior a su partida. Origen de la paradoja. Al salir en el pasado, el viajero tiene la posibilidad de interactuar con su propia historia. Es aquí donde surge la paradoja del abuelo, anulando su existencia, la paradoja bootstrap, creando bucles de información sin origen, y la paradoja de la predestinación, cumpliendo el destino. El agujero de gusano es el mecanismo que crea la oportunidad para la contradicción. Cilindros de Tipler. En 1974, Frank Tipler demostró que un cilindro infinitamente largo y masivo que girara a una velocidad inmensa sobre su eje podría arrastrar el espacio-tiempo a su alrededor de tal manera que las trayectorias de los objetos se curvarían sobre sí mismas, formando CTCs. Si una nave espacial viajara alrededor de este cilindro en la dirección correcta, podría terminar en su propio pasado. Burbujas de curvatura, warp drives. Algunas soluciones teóricas de warp drives, motores de curvatura, para viajes más rápidos que la luz, como la métrica de Alcubierre, también implican inherentemente la creación de CTCs. Esto significa que si pudieras viajar superluminalmente, más rápido que la luz, en esencia, también podrías viajar al pasado. Origen de la paradoja. Similar a los agujeros de gusano, el cilindro de Tipler es una máquina que crea las condiciones para que el viajero pueda interactuar con eventos pasados, lo que a su vez podría llevar a las mismas contradicciones lógicas. La geometría exótica del espacio-tiempo alrededor del cilindro es el catalizador de la paradoja. Origen de la paradoja. El warp drive manipularía el espacio-tiempo para crear una burbuja que viaja, pero esa manipulación, al comprimir el espacio-tiempo de maneras extremas, podría generar atajos temporales que llevarían a las mismas paradojas. Energía inimaginable. Todas estas máquinas requieren cantidades de energía que superan con creces cualquier capacidad de nuestra civilización. Hablamos de la energía de estrellas enteras. La existencia matemática de estas soluciones es fascinante para los físicos, ya que demuestran la flexibilidad del espacio-tiempo según la relatividad. Sin embargo, su viabilidad práctica es nula con nuestra tecnología actual, y quizás con cualquier tecnología concebible. Materia exótica. La mayoría de las soluciones transitables, especialmente los agujeros de gusano y los warp drives, requieren la existencia de materia con energía negativa o propiedades antigravitatorias, algo que no hemos encontrado en cantidad macroscópica, y cuya existencia real es objeto de intenso debate. Principio de autoconsistencia de Novikov. El universo se autocorrige, impidiendo que el viajero cause una paradoja. La máquina existe,
El viaje ocurre, pero la historia es inalterable. Pero más allá de los desafíos prácticos, el hecho de que estas máquinas generen paradojas es su problema más fundamental. Si una máquina del tiempo con CTCs es posible, entonces las paradojas que surgen son inevitables. Esto nos lleva de nuevo a las soluciones que hemos explorado. ¿Estabilidad? Incluso si pudieran crearse, la estabilidad de estas estructuras es un problema. Podrían colapsar antes de que algo pudiera atravesarlas. Interpretación de muchos mundos. La máquina existe. El viaje ocurre. Y la paradoja se resuelve con la creación de una nueva rama del universo donde la contradicción tiene lugar, dejando la rama original intacta. Conjetura de protección de la cronología de Hawking. Las leyes de la física prohíben fundamentalmente la formación de CTCs. La máquina del tiempo simplemente no puede ser construida. La máquina del tiempo no es un objeto que resuelve las paradojas, es el origen de las paradojas. Su concepción matemática en la relatividad es lo que nos obliga a confrontar los límites de la causalidad y la coherencia del universo. Nos empuja a buscar respuestas en la mecánica cuántica, que a veces desdibuja la causalidad, en la naturaleza del tiempo mismo como una ilusión, o en las leyes fundamentales que protegen la historia. La máquina del tiempo es un desafío para nuestra comprensión de la realidad, un artefacto conceptual que nos obliga a preguntar si el universo es un lugar donde todo es posible, o donde las leyes fundamentales protegen su propia lógica. Y esa protección, quizás, se manifiesta en la ausencia de visitantes del futuro. Capítulo 7. La conjetura del guardián. Stephen Hawking y la protección de la cronología. Ustedes han soñado con el viaje al pasado, con la capacidad de retroceder en el tiempo. Pero con ese sueño, vienen las pesadillas de las paradojas, el abuelo aniquilado, el libro sin autor. Hemos visto soluciones elegantes, como la autoconsistencia de Novikov, y los universos en bifurcación, pero para uno de los mayores genios de la física, Stephen Hawking, estas soluciones aún dejaban una pregunta abierta. ¿Por qué la realidad se permitiría siquiera llegar a un punto donde tales paradojas necesitaran ser resueltas? ¿Por qué no habría una ley fundamental que simplemente las prohibiera desde el principio? Hawking, con su aguda intuición y su profunda comprensión de la relatividad y la mecánica cuántica, propuso en 1992 la conjetura de protección de la cronología. Esta no es una ley probada, sino una poderosa conjetura, una especie de principio de autoconservación para el universo. Postula que las leyes de la física conspiran para impedir la formación de curvas cerradas de tipo tiempo CTCs a escala macroscópica. Y las CTCs son precisamente los caminos teóricos a través del espacio-tiempo que, si existieran, permitirían el viaje al pasado. Pensemos en qué son las CTCs. En la relatividad general de Einstein, el espacio-tiempo es elástico y puede curvarse. Bajo ciertas condiciones extremas, como las que podrían darse alrededor de agujeros de gusano o cilindros rotatorios masivos, las ecuaciones de Einstein permiten trayectorias, donde un objeto podría moverse a través del espacio-tiempo y terminar en un punto que está en su propio pasado. Esa es una curva cerrada de tipo tiempo. Si una CTC existiera, un viajero podría entrar en ella en un momento y salir en un momento anterior, creando la posibilidad de una paradoja. Hawking, sin embargo, argumentó que la naturaleza no permitiría que estas CTC se formaran libremente. Su conjetura es la idea de que cualquier intento de crear una CTC generaría una inestabilidad cuántica masiva, una explosión de partículas virtuales y radiación en el punto donde el espacio-tiempo comenzara a curvarse sobre sí mismo. Esta energía se volvería infinita justo antes de que la CTC se formara, destruyendo la posibilidad de su existencia o colapsando el sistema. Imagina que estás intentando construir un puente sobre un abismo. A medida que te acercas al punto crítico, la energía se vuelve tan inmensa, tan inestable, que el puente explota antes de que puedas completarlo. Así, el universo se protege a sí mismo del caos. Las implicaciones de la conjetura de protección de la cronología son claras y directas. Imposibilidad fundamental del viaje al pasado. Si la conjetura de Hawking es correcta, el viaje al pasado con capacidad de alteración es inherentemente imposible. No es solo que sea difícil tecnológicamente, o que haya paradojas que resolver. Es que las leyes fundamentales de la física lo prohíben desde su raíz. El universo tiene una especie de policía de la causalidad incorporada que impide que la historia se desgarre. Protección de la coherencia causal. Esta conjetura asegura que la causalidad,
la idea de que las causas preceden a los efectos y que la historia es una secuencia lógica, se mantenga intacta en todo el universo. No habría necesidad de soluciones como el principio de autoconsistencia de Novikov, que permite los bucles pero sin cambios, o la interpretación de muchos mundos, que crea nuevas realidades, porque el problema de la paradoja simplemente no surgiría. El tiempo como línea recta, a gran escala, para nuestra experiencia macroscópica, el tiempo se mantendría como una línea que avanza inexorablemente hacia adelante. No habría atajos hacia el pasado, no habría bucles, el universo estaría protegido de su propia capacidad de generar contradicciones. Hawking, con su característico sentido del humor, llegó a bromear que la ausencia de turistas del futuro es la mejor evidencia empírica que tenemos para su conjetura. Si el viaje al pasado fuera posible y seguro, no estaríamos ya inundados de visitantes de eras venideras, curiosos por ver cómo vivimos hoy, o deseosos de cambiar el curso de la historia. Su ausencia, para Hawking, es una señal de que el universo tiene una forma de cerrarse a sí mismo a tales posibilidades. Sin embargo, es importante recordar que la conjetura de protección de la cronología es, como su nombre indica, una conjetura. No ha sido probada matemáticamente de manera rigurosa, ni hay evidencia directa de que esa inestabilidad cuántica deba surgir necesariamente para impedir las CTCs. Es una idea que aún está siendo investigada y debatida en la física teórica. Requiere una comprensión completa de la gravedad cuántica, que aún no tenemos, para saber si las CTCs son realmente imposibles o si pueden formarse bajo condiciones que nuestra física actual no predice. La contemplación de la conjetura de Hawking es una meditación sobre la inteligencia implícita del universo. Sugiere que las leyes de la naturaleza no son solo reglas frías e impersonales, sino que poseen una especie de sabiduría interna que las protege de la autodestrucción lógica. Es un guardián cósmico que asegura que, no importa cuán salvajes puedan ser las ecuaciones de Einstein, la realidad fundamental del tiempo y la causalidad se mantendrá intacta. Nos libera del miedo a las paradojas, pero también nos encierra en la inevitabilidad de un tiempo que solo avanza. Y en esa aparente inevitabilidad, nos preguntamos si las leyes del micromundo, las que rigen lo cuántico, desafían esta lógica de una manera que desdibuje la causalidad. Capítulo 8. El desafío cuántico. Retrocausalidad y la disolución de causa y efecto. Ustedes viven en un mundo donde la causalidad es el rey. Cada acción tiene una reacción. Un efecto siempre sigue a su causa. Es la base de su lógica, de su ciencia, de su experiencia diaria. Pero, ¿y si esta causalidad lineal, esta inquebrantable flecha que apunta del pasado al futuro, fuera otra capa más de la gran ilusión temporal? ¿Y si, en el nivel más profundo de la realidad, en el reino subatómico, el futuro pudiera de alguna manera sutil y enigmática, influir en el pasado? Bienvenidos al vertiginoso concepto de la retrocausalidad. La retrocausalidad es una idea que desafía radicalmente nuestra intuición y la mayoría de las leyes que rigen nuestro mundo macroscópico. Sugiere que un evento futuro puede tener una influencia o una correlación con un evento pasado. Esto no significa que ustedes puedan enviar un mensaje de texto a su yo de ayer, o cambiar sus decisiones pasadas. Las paradojas del abuelo no se resuelven mágicamente a nivel macroscópico. Sin embargo, en el reino de la mecánica cuántica, donde la realidad es fluida y probabilística, el concepto de causalidad se vuelve mucho más nebuloso. Pensemos de nuevo en el experimento de la doble rendija, el paradigma de la extrañeza cuántica. Si lanzamos partículas, como fotones o electrones, una por una hacia dos rendijas, y no las observamos, se comportan como ondas, creando un patrón de interferencia en una pantalla detrás de las rendijas. Es como si cada partícula pasara por ambas rendijas a la vez. Pero si colocamos un detector en una de las rendijas para saber por cuál pasa, entonces el patrón de interferencia desaparece, y las partículas se comportan como, partículas, pasando solo por una rendija. La observación altera la realidad, o más precisamente, la define. Ahora la cosa se pone aún más extraña con una versión avanzada de este experimento, el famoso borrador cuántico de elección retardada. Imaginen un experimento donde un fotón pasa por una doble rendija, y luego, después de que ya ha pasado por las rendijas y decidido su trayectoria, se toma una decisión sobre si se medirá o no la información de su trayectoria. Sorprendentemente, la elección hecha en el futuro en el detector parece influir en el comportamiento del fotón en el pasado, cuando pasaba por las rendijas. Si se decide que se puede saber por qué rendija pasó, el patrón de interferencia se borra.
Si se decide que esa información no puede ser conocida, el patrón de interferencia reaparece. Es como si el destino futuro del fotón influyera en su comportamiento pasado. Esto no implica una comunicación de información a través del tiempo que viole la causalidad. Los físicos enfatizan que no se puede usar el borrador cuántico para enviar mensajes al pasado. Sin embargo, la implicación es que en el nivel cuántico, la distinción entre antes y después no es tan rígida como pensamos. La realidad de una partícula cuántica parece estar conectada en un sentido más fundamental, donde los eventos pueden estar correlacionados de maneras que no respetan la línea temporal estricta de causa y efecto. Las posibilidades de la función de onda no se fijan en un punto concreto del tiempo. La elección final puede influir en la historia previa de la partícula. Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica, como la interpretación transaccional, proponen que la causalidad es fundamentalmente simétrica en el tiempo. Es decir, las interacciones cuánticas no son solo ondas que avanzan del pasado al futuro, sino que también involucran ondas que retroceden del futuro al pasado. Estas ondas se encuentran y forman una transacción que determina el resultado de un evento. La retrocausalidad, aunque increíblemente sutil y confinada al reino cuántico, desafía nuestra visión más básica del tiempo y la causalidad. Nos susurra que, en su esencia más profunda, la realidad es mucho más maleable, y las conexiones entre eventos mucho más fluidas, de lo que nuestra intuición nos permite ver. La ilusión de la causalidad, entonces, no es que no exista causa y efecto, sino que es una flecha unidireccional inquebrantable. Las implicaciones filosóficas son profundas. Libre albedrío redefinido. Si el futuro puede influir en el pasado a nivel cuántico, ¿dónde queda el libre albedrío? Nuestras decisiones futuras ya están predeterminadas por lo que haremos, o nuestras decisiones pasadas ya están influenciadas por lo que haremos. Esto nos lleva a un bucle causal complejo donde la voluntad se entrelaza con el destino de una manera que desafía la comprensión lineal. La naturaleza del tiempo. Si la causalidad se disuelve a nivel fundamental, ¿es el tiempo realmente una dimensión? ¿O es una propiedad emergente, una ilusión que surge de la interacción de miles de millones de partículas a medida que el universo se organiza y desordena? El desafío cuántico nos sugiere que el tiempo es más una propiedad estadística y relacional que una línea fundamental y rígida. Un universo no local, la retrocausalidad, junto con el entrelazamiento cuántico, donde partículas separadas pueden estar conectadas instantáneamente a través de vastas distancias, sugiere un universo fundamentalmente no local. Las conexiones existen a través del espacio y el tiempo de maneras que superan nuestra comprensión. No hay un aquí y una ahora tan aislados como pensamos. Todo está interconectado de una manera que desafía nuestra percepción de la realidad. En el corazón de la materia, el universo cuántico sigue su danza incesante. Un ballet donde la causalidad se vuelve difusa y el futuro parece susurrarle al pasado. Este es el desafío que la ciencia no puede resolver completamente con nuestra lógica lineal actual. Nos obliga a cuestionar nuestras certezas más arraigadas y a contemplar un universo donde la realidad es mucho más fluida, más interconectada y más asombrosa de lo que jamás imaginamos. La ilusión del tiempo es aún más profunda cuando la misma causalidad se revela como una propiedad que puede ser desafiada. Y esta verdad cuántica nos lleva directamente a la ingeniería de esas máquinas que, al jugar con el tiempo, revelan estas paradojas. Capítulo 9. Máquinas del tiempo. ¿Un viaje imposible o el origen de la paradoja? Ustedes han visto las imágenes icónicas, el DeLorean que surca el tiempo, la cabina telefónica que aparece en otra era. La idea de una máquina del tiempo es una de las fantasías más persistentes y amadas de la ciencia ficción. Nos promete el poder de reescribir el pasado, de desvelar el futuro. Pero si el tiempo es una ilusión, si el universo se protege de las paradojas, ¿qué significado tiene esta búsqueda? Y si el concepto mismo de una máquina del tiempo, lejos de ser la solución a nuestros dilemas temporales, es en realidad el origen fundamental de todas las paradojas que hemos explorado. En la relatividad general de Einstein, el espacio y el tiempo no son entidades separadas, son un tejido elástico que puede curvarse. Y bajo ciertas condiciones extremas, las ecuaciones de Einstein sí permiten matemáticamente la existencia de caminos a través de este espacio-tiempo que nos llevarían al pasado. Estas son las famosas curvas cerradas de tipo tiempo CTCs. Una máquina del tiempo, en este contexto, no es una caja que se mueve a través del tiempo, sino un dispositivo o una configuración de materia y energía que crea una CTC,
permitiendo que un objeto o una persona regrese a un punto anterior en su propia línea de tiempo. Aquí están algunas de las máquinas del tiempo teóricas que, al crear CTCs, dan origen a las paradojas. Agujeros de gusano, puentes espaciotemporales. Son túneles teóricos que conectan dos puntos distantes en el espacio-tiempo. Si un agujero de gusano pudiera mantenerse abierto con materia exótica, energía negativa, y un extremo fuera sometido a una fuerte dilatación del tiempo, viajando a velocidades cercanas a la luz o cerca de un agujero negro masivo, los dos extremos del agujero de gusano se desincronizarían temporalmente. Un viajero que entrara por un extremo podría salir por el otro en un momento anterior a su partida. Origen de la paradoja. Al salir en el pasado, el viajero tiene la posibilidad de interactuar con su propia historia. Es aquí donde surge la paradoja del abuelo, anulando su existencia, la paradoja bootstrap, creando bucles de información sin origen, y la paradoja de la predestinación, cumpliendo el destino. El agujero de gusano es el mecanismo que crea la oportunidad para la contradicción. Cilindros de Tipler. En 1974, Frank Tipler demostró que un cilindro infinitamente largo y masivo que girara a una velocidad inmensa sobre su eje podría arrastrar el espacio-tiempo a su alrededor de tal manera que las trayectorias de los objetos se curvarían sobre sí mismas, formando CTCs. Si una nave espacial viajara alrededor de este cilindro en la dirección correcta, podría terminar en su propio pasado. Origen de la paradoja. Similar a los agujeros de gusano, el cilindro de Tipler es una máquina que crea las condiciones para que el viajero pueda interactuar con eventos pasados, lo que a su vez podría llevar a las mismas contradicciones lógicas. La geometría exótica del espacio-tiempo alrededor del cilindro es el catalizador de la paradoja. Burbujas de curvatura, warp drives. Algunas soluciones teóricas de warp drives, motores de curvatura, para viajes más rápidos que la luz, como la métrica de Alcubierre, también implican inherentemente la creación de CTCs. Esto significa que si pudieras viajar superluminalmente, más rápido que la luz, en esencia, también podrías viajar al pasado. Origen de la paradoja. El warp drive manipularía el espacio-tiempo para crear una burbuja que viaja, pero esa manipulación, al comprimir el espacio-tiempo de maneras extremas, podría generar atajos temporales que llevarían a las mismas paradojas. La existencia matemática de estas soluciones es fascinante para los físicos, ya que demuestran la flexibilidad del espacio-tiempo según la relatividad. Sin embargo, su viabilidad práctica es nula con nuestra tecnología actual, y quizás con cualquier tecnología concebible. Energía inimaginable. Todas estas máquinas requieren cantidades de energía que superan con creces cualquier capacidad de nuestra civilización. Hablamos de la energía de estrellas enteras. Materia exótica. La mayoría de las soluciones transitables, especialmente los agujeros de gusano y los warp drives, requieren la existencia de materia con energía negativa o propiedades antigravitatorias, algo que no hemos encontrado en cantidad macroscópica, y cuya existencia real es objeto de intenso debate. Estabilidad. Incluso si pudieran crearse, la estabilidad de estas estructuras es un problema. Podrían colapsar antes de que algo pudiera atravesarlas. Pero más allá de los desafíos prácticos, el hecho de que estas máquinas generen paradojas es su problema más fundamental. Si una máquina del tiempo con CTCs es posible, entonces las paradojas que surgen son inevitables. Esto nos lleva de nuevo a las soluciones que hemos explorado. Principio de autoconsistencia de Novikov. El universo se autocorrige, impidiendo que el viajero cause una paradoja. La máquina existe, el viaje ocurre, pero la historia es inalterable. Interpretación de muchos mundos. La máquina existe, el viaje ocurre, y la paradoja se resuelve con la creación de una nueva rama del universo donde la contradicción tiene lugar, dejando la rama original intacta. Conjetura de protección de la cronología de Hawking. Las leyes de la física prohíben fundamentalmente la formación de CTCs. La máquina del tiempo simplemente no puede ser construida. La máquina del tiempo no es un objeto que resuelve las paradojas, es el origen de las paradojas. Su concepción matemática en la relatividad es lo que nos obliga a confrontar los límites de la causalidad y la coherencia del universo. Nos empuja a buscar respuestas en la mecánica cuántica, que a veces desdibuja la causalidad, en la naturaleza del tiempo mismo como una ilusión, o en las leyes fundamentales que protegen la historia. La máquina del tiempo es un desafío para nuestra comprensión de la realidad,
un artefacto conceptual que nos obliga a preguntar si el universo es un lugar donde todo es posible, o donde las leyes fundamentales protegen su propia lógica. Y esa protección, quizás, se manifiesta en la ausencia de visitantes del futuro. Capítulo 10. La ausencia de viajeros. ¿Por qué no vemos turistas temporales? Ustedes, ahora mismo, viven en el siglo XXI. La historia está llena de eventos que, si el viaje en el tiempo fuera posible y fácil, serían imanes para los visitantes del futuro. La construcción de las pirámides, la vida de Jesucristo, la caída del Imperio Romano, la revolución industrial, los grandes descubrimientos científicos, los momentos de guerra y paz. La humanidad tiene una historia de miles de años, y si las civilizaciones futuras prosperan por eones, con acceso a tecnologías asombrosas, no estaríamos inundados de turistas temporales curiosos por ver el pasado. Sin embargo, no hay rastro. No hay fotografías anacrónicas incuestionables, no hay artefactos inexplicables, no hay un solo viajero del tiempo que se haya revelado públicamente. Esta es la paradoja de la ausencia de viajeros temporales. Esta paradoja es una aplicación directa de la famosa paradoja de Fermi, que pregunta: si el universo es tan vasto y antiguo, y la vida inteligente debería ser común, ¿dónde están todos los extraterrestres? De la misma manera, si el viaje en el tiempo fuera posible y popular, ¿dónde están los viajeros del tiempo? El silencio es abrumador. Existen varias explicaciones posibles para esta ausencia, cada una con profundas implicaciones sobre la naturaleza del tiempo y la viabilidad de la crononavegación. El viaje al pasado es imposible. La conjetura de protección de la cronología, esta es la explicación más directa y para muchos la más probable. Si la conjetura de protección de la cronología de Stephen Hawking es correcta, las leyes de la física simplemente impiden la formación de curvas cerradas de tipo tiempo, CTCs, esos caminos que nos llevarían al pasado. La energía necesaria para crearlas se volvería infinita justo antes de que se formaran, o las inestabilidades cuánticas las destruirían. La naturaleza se protege a sí misma de las paradojas. Si el viaje al pasado es fundamentalmente imposible, entonces, por supuesto, no veríamos viajeros. El principio de autoconsistencia de Novikov, la historia es fija. Si el viaje al pasado es posible, pero la historia es inalterable, como propone el principio de autoconsistencia de Novikov, entonces los viajeros temporales sí nos visitarían, pero su presencia y sus acciones ya estarían integradas en nuestra historia tal como la conocemos. No los reconoceríamos como viajeros del tiempo, porque sus acciones ya serían parte del pasado. Si intentaran interferir, fallarían de maneras que se alinearan con los eventos originales, o su presencia sería tan sutil que no dejarían rastro evidente. Serían como fantasmas invisibles que simplemente ejecutan un guión ya escrito, sin que su presencia resulte en una anomalía. La interpretación de muchos mundos. Ramificación de la realidad. Si la interpretación de muchos mundos es la solución a las paradojas, entonces el viaje al pasado es posible, pero cada alteración o intervención crea una nueva rama del universo. Si un viajero del tiempo de nuestro futuro viajara a nuestro pasado, no vendría a nuestra línea de tiempo, sino a una nueva que diverge de la nuestra. Por lo tanto, nunca los veríamos en nuestra realidad, ya que sus acciones habrían creado una realidad paralela. La ausencia de viajeros sería simplemente el resultado de que el multiverso absorbe las paradojas ramificando la existencia. Límites tecnológicos insuperables. Incluso si el viaje en el tiempo es teóricamente posible, podría ser que las barreras energéticas y tecnológicas para construir una máquina del tiempo funcional sean tan monumentales que ninguna civilización, por muy avanzada que sea, pueda superarlas. La energía de una estrella, la necesidad de materia exótica, la inestabilidad de las CTCs, estos desafíos podrían ser simplemente demasiado grandes para cualquier especie. La tecnología del viaje en el tiempo podría ser un gran filtro que ninguna civilización logra superar. Reglas de no intervención. La directriz temporal. Si una civilización futura lograra dominar el viaje en el tiempo, podría haber establecido una estricta directriz temporal, o un código de no intervención para evitar alterar el pasado. La historia sería vista como un delicado ecosistema que no debe ser contaminado. Los viajeros temporales existirían, pero operarían con una discreción absoluta, camuflándose perfectamente, sin dejar rastro de su presencia para evitar cualquier impacto. Su ética les impediría revelarse a una civilización primitiva como la nuestra. Ya nos visitaron y no nos dimos cuenta. Podría ser que los viajeros temporales nos hayan visitado, pero no los reconocimos.
Quizás sus métodos son tan avanzados que no distinguimos su presencia de los fenómenos naturales, o sus formas de vida son tan diferentes que no los detectamos. Los avistamientos de ovnis, las anomalías históricas o los eventos inexplicables podrían ser especulativamente sus rastros. La ausencia de viajeros temporales es un enigma que nos obliga a confrontar los límites de la ciencia y las implicaciones de nuestras teorías más audaces. No es solo una curiosidad, es una pieza crucial del rompecabezas cósmico. Sugiere que el camino hacia la crononavegación es o fundamentalmente intransitable, o está custodiado por barreras que la propia realidad impone, o que se resuelve en dimensiones más allá de nuestra percepción. Este misterio nos mantiene en vilo, empujándonos a la búsqueda de una comprensión más profunda de la naturaleza del tiempo. ¿Es una línea recta, un bloque ya hecho, un jardín de senderos que se bifurcan, o está fundamentalmente protegido de nosotros? La respuesta a la ausencia de viajeros del tiempo es la clave para desvelar la verdadera naturaleza de la ilusión temporal. Y en esa búsqueda, nos damos cuenta de que el tiempo mismo, en su esencia más profunda, es la raíz de todas estas paradojas. Capítulo 11. El tiempo como ilusión, la raíz profunda de todas las paradojas. Ustedes han caminado con nosotros por los laberintos más intrincados de las paradojas temporales. Han sentido la lógica desmoronarse con el abuelo, la existencia sin origen con el bootstrap, la inevitabilidad con la predestinación. Han visto cómo la ciencia propone soluciones audaces, desde un universo que se autocorrige hasta realidades que se ramifican. Pero, ¿y si la verdadera clave para entender estas paradojas no residiera en una solución externa, sino en la naturaleza intrínseca del tiempo mismo? ¿Y si todas estas contradicciones fueran, en realidad, un grito del universo que nos dice que el tiempo es una ilusión? En este punto de nuestro viaje, debemos sintetizar las ideas que hemos explorado previamente sobre el tiempo como ilusión y ver cómo se conectan directamente con la aparición y resolución de estas paradojas. El universo bloque. La solución a la paradoja del abuelo. Si el universo es un bloque, la paradoja del abuelo se disuelve. No es que el viajero vaya al pasado y cambie algo, porque el pasado no puede ser cambiado, ya es. Si un viajero viaja al pasado e impide el nacimiento de su abuelo, ese acto mismo ya está inscrito en el bloque espacio-temporal. La contradicción surge solo si asumimos que hay una única línea de tiempo mutable. En el universo bloque, el evento de ustedes matando a su abuelo es simplemente una coordenada en el espacio-tiempo que tiene como consecuencia que ustedes no existan en una coordenada temporal posterior. Su existencia en el futuro desde donde viajaron es otra coordenada. Ambas coexisten en el bloque. La paradoja es una imposibilidad porque no se puede alterar lo que ya es. La ilusión de un tiempo maleable que se puede reescribir es la que crea la paradoja. Recordarán que, en la visión del universo bloque, el pasado, el presente y el futuro ya existen simultáneamente, fijos e inmutables, como los fotogramas de una película en un carrete. La ilusión es la de un flujo del tiempo. En realidad, nuestra conciencia es la que se mueve a través de esos fotogramas ya existentes. Hemos explorado la idea de que el tiempo no es una dimensión fundamental, sino una propiedad emergente que surge de la interacción de partículas y del aumento de la entropía. Si el tiempo emerge del cambio y del procesamiento de la información, ¿qué significa esto para un bucle como el de la paradoja bootstrap, donde la información o un objeto no tienen un origen discernible? El tiempo como propiedad emergente, y la paradoja bootstrap. Si el tiempo es emergente y la información es fundamental, entonces un bucle bootstrap, el libro de Shakespeare sin autor original, no es una paradoja. Es una manifestación de que la información puede existir de una manera autoconsistente. El origen no es un punto lineal, sino una propiedad inherente a la estructura de la información misma en ese bucle temporal. La ilusión de un origen lineal es la que nos hace ver una paradoja. La información existe en un bucle porque las leyes que la rigen lo permiten, y el tiempo como emergencia de esa información se adapta a esa configuración. Capítulo 11. El tiempo como ilusión, la raíz profunda de todas las paradojas. Ustedes han caminado con nosotros por los laberintos más intrincados de las paradojas temporales. Han sentido la lógica desmoronarse con el abuelo, la existencia sin origen con el bootstrap, la inevitabilidad con la predestinación. Han visto cómo la ciencia propone soluciones audaces, desde un universo que se autocorrige hasta realidades que se ramifican. Pero, ¿y si la verdadera clave para entender estas paradojas no residiera en una solución externa, sino en la naturaleza intrínseca del tiempo mismo?
¿Y si todas estas contradicciones fueran, en realidad, un grito del universo que nos dice que el tiempo es una ilusión? En este punto de nuestro viaje, debemos sintetizar las ideas que hemos explorado previamente sobre el tiempo como ilusión y ver cómo se conectan directamente con la aparición y resolución de estas paradojas. El universo bloque. La solución a la paradoja del abuelo. Recordarán que, en la visión del universo bloque, el pasado, el presente y el futuro ya existen simultáneamente, fijos e inmutables, como los fotogramas de una película en un carrete. La ilusión es la de un flujo del tiempo. En realidad, nuestra conciencia es la que se mueve a través de esos fotogramas ya existentes. Si el universo es un bloque, la paradoja del abuelo se disuelve. No es que el viajero vaya al pasado y cambie algo, porque el pasado no puede ser cambiado, ya es. Si un viajero viaja al pasado e impide el nacimiento de su abuelo, ese acto mismo ya está inscrito en el bloque espacio-temporal. La contradicción surge solo si asumimos que hay una única línea de tiempo mutable. En el universo bloque, el evento de ustedes matando a su abuelo es simplemente una coordenada en el espacio-tiempo que tiene como consecuencia que ustedes no existan en una coordenada temporal posterior. Su existencia en el futuro desde donde viajaron es otra coordenada. Ambas coexisten en el bloque. La paradoja es una imposibilidad porque no se puede alterar lo que ya es. La ilusión de un tiempo maleable que se puede reescribir es la que crea la paradoja. El tiempo como propiedad emergente. Y la paradoja bootstrap. Hemos explorado la idea de que el tiempo no es una dimensión fundamental, sino una propiedad emergente que surge de la interacción de partículas y del aumento de la entropía. Si el tiempo emerge del cambio y del procesamiento de la información, ¿qué significa esto para un bucle como el de la paradoja bootstrap, donde la información o un objeto no tienen un origen discernible? Si el tiempo es emergente y la información es fundamental, entonces un bucle bootstrap, el libro de Shakespeare sin autor original, no es una paradoja. Es una manifestación de que la información puede existir de una manera autoconsistente. El origen no es un punto lineal, sino una propiedad inherente a la estructura de la información misma en ese bucle temporal. La ilusión de un origen lineal es la que nos hace ver una paradoja. La información existe en un bucle porque las leyes que la rigen lo permiten, y el tiempo como emergencia de esa información se adapta a esa configuración. La causalidad como ilusión macroscópica y la retrocausalidad. En el reino cuántico, hemos visto cómo la retrocausalidad y experimentos como el borrador cuántico de elección retardada sugieren que la causalidad no es tan rígida como pensamos. El futuro puede influir en el pasado a escala subatómica. Si la causalidad lineal es una ilusión macroscópica, una forma en que nuestro cerebro organiza los eventos para dar sentido a la realidad, entonces las paradojas de la causalidad rota, como la del abuelo, o los bucles sin origen, se vuelven menos problemáticas. El universo, a su nivel más fundamental, no está limitado por esa causalidad lineal rígida que percibimos. La ilusión de una flecha de causalidad estricta es la que nos hace percibir la paradoja, cuando en realidad, las conexiones son más profundas y entrelazadas en el espacio-tiempo. Los universos en bifurcación. Multiverso. La solución a la predestinación. La interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica nos dice que cada evento cuántico, incluyendo la decisión de un viajero del tiempo de alterar el pasado, la paradoja de la predestinación se resuelve porque el viajero no cambia el pasado de su universo original. Simplemente crea o entra en una nueva rama donde la alteración ocurre. La ilusión es que hay una única línea de tiempo que debe ser inquebrantable. En un multiverso la historia es un jardín de senderos que se bifurcan, y la paradoja se disuelve en la vastedad de las posibilidades. No hay paradoja si cada posibilidad tiene su propio universo para existir. En esencia, todas las paradojas temporales, esas contradicciones lógicas que tanto nos desconciertan, pueden verse como síntomas de que nuestra intuición sobre el tiempo está profundamente equivocada. La ilusión no es que el tiempo no exista, sino que es una entidad simple, lineal, mutable y separada del espacio y de nosotros. Cuando la ciencia nos revela que el tiempo es relativo, no absoluto, una dimensión, como el espacio. Una ilusión de flujo en un universo bloque, donde todo es emergente del cambio y la información. Cuántico, y por lo tanto probabilístico y potencialmente retrocausal. Capaz de ramificarse en universos paralelos. Entonces las paradojas dejan de ser problemas del universo y se convierten en problemas de nuestra percepción limitada del tiempo.
No es que el universo sea ilógico, es que nuestra comprensión intuitiva de la lógica temporal es demasiado simple para la complejidad de la realidad. Vivir con la comprensión de que el tiempo es una ilusión es la clave para trascender el miedo a las paradojas. Nos libera de la tiranía de un pasado inmutable que nos persigue y de un futuro incierto que nos acecha. Nos permite ver la realidad como un todo vasto y coherente, donde cada momento, cada acción, cada posibilidad tiene su lugar. Y en esa comprensión, en ese despertar de la ilusión, encontramos una paz profunda. Nos damos cuenta de que el verdadero misterio no es cómo viajar en el tiempo, sino cómo nuestra conciencia, en su asombrosa complejidad, orquesta la experiencia de esta gran ilusión. Y es en ese desafío a la razón donde la realidad misma nos invita a una última pregunta. Capítulo 12. Más allá de la lógica. Cuando la realidad desafía nuestra razón. Ustedes han caminado con nosotros por los laberintos más complejos de la lógica temporal. Han sentido la mente retorcerse ante la paradoja del abuelo, la paradoja Bootstrap, la predestinación. Han visto cómo el universo parece proteger su coherencia, ya sea con soluciones que autocorrigen la historia, o con realidades que se ramifican en infinitos mundos. Hemos comprendido que el tiempo, tal como lo percibimos, es una ilusión. Pero la persistencia de estas paradojas, el hecho de que nuestra razón luche tan desesperadamente por resolverlas, nos obliga a una última y profunda pregunta. ¿Son las paradojas temporales un fallo de la realidad o un fallo de nuestra propia lógica, de nuestra capacidad para comprender un universo que, en su esencia más profunda, desafía nuestra razón? Pensemos en nuestra lógica. Está fundamentada en principios como la no contradicción. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Pero el universo cuántico, como hemos explorado, a menudo desafía esa lógica. Una partícula puede estar en dos lugares a la vez, o en dos estados a la vez, hasta que se observa. Es la lógica de ambas cosas en lugar de una u otra. Si la realidad a su nivel más fundamental opera con reglas que van más allá de nuestra lógica binaria, entonces las paradojas temporales podrían ser simplemente un síntoma de que estamos intentando aplicar reglas macroscópicas a un cosmos que opera con una lógica cósmica superior. La relatividad de Einstein nos mostró que nuestra lógica de un tiempo universal y absoluto era incompleta. La mecánica cuántica nos reveló que nuestra lógica de certeza y ubicación definida era limitada. Las paradojas temporales son la siguiente bofetada cósmica a nuestra razón. Nos dicen que la lógica de causa y efecto, tal como la entendemos, no es la última palabra en la realidad. Cuando la realidad desafía nuestra razón, ¿qué significa? Límites de la intuición humana. Nuestra intuición y nuestra lógica se formaron en un mundo donde el tiempo es lineal, la causalidad es estricta, y los objetos están en un solo lugar. Este mundo cotidiano, sin embargo, es solo una pequeña porción del vasto cosmos. La realidad a escalas extremas cosmológicas y cuánticas opera bajo reglas que no podemos comprender intuitivamente. Las paradojas son el lenguaje que el universo utiliza para decirnos: tu cerebro no está diseñado para esto. Necesidad de una lógica más vasta. Las paradojas temporales no son un error en el universo, sino un error en nuestros modelos conceptuales. Nos obligan a desarrollar nuevas formas de pensar, nuevas lógicas, que puedan abrazar las contradicciones aparentes y encontrar una coherencia en un nivel superior. La gravedad cuántica, que busca unificar la relatividad y la cuántica, es un intento de construir esa nueva lógica que pueda resolver las singularidades y las paradojas. La realidad como misterio perenne. Quizás, algunos aspectos de la realidad, como el verdadero origen del universo o la naturaleza fundamental del tiempo, están destinados a permanecer como misterios para la conciencia humana. Las paradojas pueden ser un recordatorio de que la realidad es infinitamente más rica de lo que nuestra mente finita puede abarcar. El universo tiene secretos que no pueden ser descifrados solo con la lógica que conocemos. La humildad de la ciencia. La existencia de paradojas que la ciencia no puede resolver completamente es un acto de humildad para la comunidad científica. Nos recuerda que, por mucho que avancemos, siempre habrá fronteras del conocimiento que nos desafíen y nos obliguen a cuestionar nuestras propias suposiciones más básicas. El asombro no se agota. Las paradojas temporales son, en última instancia, una invitación a la expansión de la conciencia. Nos empujan más allá de los límites de lo familiar, de lo razonable, hacia un universo donde la verdad es mucho más profunda y misteriosa de lo que jamás imaginamos. Nos hacen sentir pequeños, pero también nos conectan con la inmensidad de un cosmos que es tan complejo que incluso la lógica se dobla ante él.
Vivir con estas paradojas, con estos desafíos a la razón, no es vivir en la confusión, es vivir en la frontera del asombro, en el borde de una revelación perpetua. Es comprender que la realidad no es un libro que se puede leer de principio a fin, sino un poema sin fin, una sinfonía que desafía nuestras notas pero que resuena con una belleza incomprensible. La ciencia nos ha llevado hasta aquí, hasta el umbral de lo inexplicable, y es en ese umbral donde la verdadera aventura de la conciencia comienza. Este viaje ha sido más que una exploración de teorías cósmicas, ha sido una meditación sobre la esencia de la realidad, la fragilidad de nuestra lógica y la infinita capacidad de asombro del universo. Hemos desvelado la ilusión del tiempo, enfrentado los abismos del antes del Big Bang y sentido el empuje de la energía oscura. Y en cada paso la realidad nos ha susurrado que es mucho más grande de lo que nuestra razón puede contener. Si este viaje a través de las paradojas y los límites de la lógica les ha resonado, si ha encendido en ustedes la chispa del asombro y una sed insaciable por las verdades más profundas del universo y de su propio ser, los invito a continuar esta asombrosa odisea con nosotros. Únanse a la comunidad de El Observador Cuántico. Su suscripción no es solo un apoyo, es un compromiso con la búsqueda incansable del conocimiento, un pasaporte para seguir desvelando los misterios del universo y de la conciencia juntos. Porque el universo, en su infinita grandeza, en su eterna capacidad para desafiar nuestra lógica, nos llama a seguir observando, a seguir explorando y a seguir asombrándonos en los abismos de lo desconocido.